Cantaremos por tu libertad. ¿Qué diferencia hay entre antisemitismo y antisionismo? Es común escuchar que antisemitismo y antisionismo son sinónimos. Sin embargo, son conceptos muy distintos. Con el término antisemitismo se entiende comúnmente el odio hacia las personas de religión judía, aunque en estos casos más bien se deberían emplear los términos antijudaísmo o judeofobia. En efecto, semitas son todos los pueblos que hablaban o hablan idiomas pertenecientes a una misma cepa lingüística, como el acadio, el amárico, el árabe, el arameo, el fenicio, el ge'ez, el hebreo, el maltés, el yehen y el tigriña, entre otros. Desde su fundación, Israel se ha empecinado en calificar como antisemita cualquier crítica al sionismo, la ideología política que aboga por la existencia de un Estado judío en la así llamada Tierra Prometida, basándose en la supuesta equivalencia de los términos antisionismo y antisemitismo planteada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, por sus siglas en inglés, IRA. Así pretende evadir las acusaciones de reiteradas violaciones al derecho internacional y de crímenes de lesa humanidad cometidos en detrimento del pueblo palestino. En realidad, la definición de la IRA es bastante engañosa, porque parte de la idea de que el Estado de Israel es una colectividad judía. Y si bien reconoce que las críticas contra Israel, similares a las dirigidas contra cualquier otro país, no pueden considerarse antisemitismo, incluye entre los ejemplos de antisemitismo el de negar a los judíos su derecho a la autodeterminación, por ejemplo, alegando que la existencia de un Estado de Israel es un empeño racista, o el establecer comparaciones entre la política actual de Israel y la de los nazis. Al lograr que ya 44 países y varios organismos internacionales la adoptaran y al seguir presionando para que esos números se incrementen, la IRA se esmera para consolidar la narrativa sionista que utiliza el escudo del antisemitismo para refutar cualquier crítica a su política colonialista y supremacista en la región de Medio Oriente. El antisemitismo sigue vivo, sobre todo en Occidente, en partidos y movimientos de extrema derecha, que se han dedicado a negar los horrores del Holocausto, la existencia de los hornos crematorios, los campos de exterminio y el plan genocida nazi. Curiosamente, es justo con estas fuerzas que están en el poder en varios países europeos y en Estados Unidos que Israel está haciendo alianzas estratégicas. Evidentemente, la islamofobia y el supremacismo blanco los hermanan, y ambos lados pasan por alto un pasado no muy lejano en que semejante comunión habría sido impensable. Por otro lado, el antisionismo es la oposición a la ideología política del sionismo, no una postura de odio por razones religiosas, étnicas o lingüísticas. Es la crítica a un proyecto colonialista sostenido por una abrumadora mayoría de israelíes, mediante el cual se impone el cerco de Gaza y se ejercen la ocupación ilegal de Cisjordania, la limpieza étnica y el apartheid hacia la población palestina y las minorías no judías, musulmana y cristiana, de la sociedad israelí. No tiene nada que ver con el antisemitismo y no se confundiría con él si el sionismo no se empeñara tanto en asociarlos para acallar cualquier crítica y poder seguir actuando impunemente. De otra manera, no se explicaría por qué cada vez más personas, comunidades y organizaciones judías de diversos países se declaran también antisionistas y se oponen a que el Estado de Israel hable en su nombre, por lo que son tachados de traidores.